Bueno, toma dos, porque perdimos la grabación porque se descargó el micrófono. Buenas, acá estamos en un episodio más, el episodio 2 de nuestro podcast es, ¿cómo es que se llama? Gozando un pollero, es que hay mucha información, no, esto puede salir así. El tema de hoy, producción nos exigió vestimenta, nos exigió habla, nos exigió presencia. Y aquí estamos para cumplir esas, digamos, ¿cómo es que se dice? Directrices. Entonces, en el noticiero de hoy vamos a explicarles que el proceso de adquisición del lenguaje, lo que tiene que ver con el significado y el significante. ¿Qué tenemos para decir? Antes de tomar en cuenta lo que hablaste ahorita, el proceso del lenguaje, vamos a hablar primero de lo que es el signo lingüístico. El signo lingüístico se refiere a cómo nosotros captamos la información en cuanto a las palabras se refiere. O sea, lo podemos hacer de manera visual, lo podemos hacer de manera auditiva. Ahora, cuando nosotros nacemos, obviamente no tenemos ciertas definiciones o no tenemos aprendido. Correcto, no, nosotros no nacemos aprendidos, por si se pregunta. No, que si yo nací ayer, no nacimos ayer ni nacimos aprendidos. Entonces, pero esta tiene una relación natural entre las formas de los conceptos. Aquí entra lo que viene siendo el significante y el significado. Ahora, dentro de ese signo lingüístico, al tomando en cuenta el significado del significante, este viene siendo como las caras de la moneda. O sea, claro, sí, ellas están relacionadas, no pueden separarse, en este caso, del signo lingüístico. Pero no son lo mismo. Pero, o sea, ustedes lo escuchan, que significado significante, pero es totalmente lo opuesto. Se podría decir. El significante es la forma física del signo, como la cadena de sonido de la palabra o la estructura. O sea, cómo nosotros recibimos la palabra. Si es de manera visual, lo podemos ver como la forma de un objeto, como puede ser por medio de lenguaje de señas, para las personas que nacen sordomudos, puede ser una fotografía, puede ser ese tipo de cosas visual. Correcto. Y en este caso, para la parte auditiva, es el sonido de la palabra. Por ejemplo, el sonido árbol. Ya uno lo pronuncia de cierta manera porque nosotros lo escuchamos o lo recibimos de manera auditiva. Ahora, el significado es la representación del sonido del cual nosotros estamos hablando. Por ejemplo, el árbol es una forma natural que uno ve en la parte de lo que es en los bosques, en la parte de ciertas áreas verdes, que es un tronco, es un árbol. Con matas, con raíces, con ramas, con raíces, que puede ser profunda, no profunda, varía dependiendo de la familia de la población. O sea, esa es la que viene siendo su significado. Ahora, en este caso, ellas están relacionadas, pero no precisamente la palabra tiene que ser, ¿cómo te lo explico para que me lo entiendas? El hecho de que uno diga algo no necesariamente, tú te imaginas una mata. Correcto, sino que me puedo imaginar una flor. Porque no están relacionadas el sonido de la palabra con lo que representa. Correcto, o sea, al decir una palabra nosotros podemos asociar varias cosas, igual que las frutas. Tú dices una fruta, pero a ti te viene en la cabeza un cambur, te viene en la cabeza un mango. Exacto. Entonces, una cosa que siguen siendo frutas, pero no tiene ese nombre. Entonces, ahí digamos que son las características, digamos, principales de lo que es una y otra. O como la palabra amor. Para muchos uno escucha amor, que a pesar de que expresa un sentimiento, muchos lo pueden expresar imaginando su corazón. Pero el hecho de que asociarlo con el color rojo. O asociarlo con el color rojo. Pero el hecho de que yo me imagine un corazón no quiere decir que yo tengo un corazón. Correcto. Entonces, ahí es donde vamos, como quien dice, variando entre lo que tiene que ver el significado con el significado. Correcto. Ahora, esto tiene unas características muy puntuales. Esta es de manera arbitraria. O sea, en el momento en que le pusieron esa palabra, quedó así. De ahí no se cambia. Se llamó árbol, se llamó amor, se llamó corazón, se llamó como sea, pero ella se quedó así y perduró en el tiempo. Ella es inmutable. Es que puede que se evolucione. En el tiempo más no se modifica. Correcto. O sea, no cambia. Eso se llama árbol y punto. No es que va a venir otro de otra cultura a decir, mira, no, se llama árbol, eso se llama carne. No. Claro, o sea, sigue teniendo como que la misma línea, solamente que con una variante. Y en esto también es de forma lineal, o sea, ella perdura en el tiempo. En el momento en que se puso árbol, de los años hasta ahorita, sigue siendo un árbol, sigue siendo la matemango que está allá en la esquina en el colegio, algo así. Ya entrando lo que es digamos que ya tenemos conocimiento de lo que es significado y significante, porque es un tema muy importante para lo que tenemos a continuación, que es adquisición del lenguaje. Que esas son teorías, digamos, expuestas por más que todos psicólogos de cómo nosotros adquirimos el habla. Están tres principales que son la teoría conductista, innatista e interaccionista. Cada quien, digamos, expresa un punto, pero como lo decíamos en el otro video que no se escuchó, que todas están relacionadas. Porque, por ejemplo, la teoría conductista, su representante fue Frederick Skinner y sostiene que el lenguaje se aprende como cualquier otra conducta a través de la imitación, la repetición y el esfuerzo. Estábamos hablando de que, digamos, todo se representa al inicio de la vida, al primer año, 2 años que el niño está empezando a hablar. Un niño empieza a decir mamá, porque nosotros nos ponemos mamá a decirle que yo soy mamá, que ella es mamá. Y lo comprende por el estímulo que recibe, de correcto. Que dice mamá y uno atiende. Correcto, y eso también es una teoría ya de la psicología que ahorita de verdad no me acuerdo, que es con respecto a lo que es ¿cómo es que se llamaba?
que tú me das y yo te premio. Lo que hizo Pablo, por Ajá. medio de estímulos. Por medio de estímulos y de recompensa. De que si yo te digo mamá, y yo te sonrío, yo te abrazo y tú lo repites, y yo te abrazo, yo te beso, tú lo vas a seguir repitiendo. Entonces, eso es la teoría que explica Skinner con respecto a la conductista. Está en la innatista, que su representante fue Noam Chomsky, y propuso que los seres humanos nacen con la capacidad innata para adquirir el lenguaje. Por ejemplo, los niños aplican reglas gramaticales incluso a verbos irregulares, y el ejemplo que pone acá es ponió en vez de puso. Eso quiere decir que así el niño no sepa qué es lo que está diciendo, él va a inventar una palabra que asocie lo que él está buscando en su cabeza porque no lo sabe. Lo que quiere expresar. Lo que quiere expresar. Entonces, cuando, por lo menos en el caso de tu hermano. Correcto, que mi hermano decía ero, pero él quería un tetero. O que decía agua, es agua. Entonces son esas, digamos, palabras que uno dice, bueno, ¿y de dónde lo sacó este niño? Es porque él tiene una noción de lo que es esa palabra y de lo que significa, más no tiene el desarrollo, digamos, completo para decirla. Para decirla, o en este caso, o sea, nacemos con la necesidad de expresarnos, ¿verdad? Correcto. Pero, a su vez, buscamos, como quien dice, la habilidad o la manera de que nos entiendan. Correcto. El niño así no sabe, sepamos. El niño no sabe, a la hora de hablar, el niño no sabe de qué puse. Yo puse, no. Él ponió. O sea, claro. Empieza, como quien dice, a conjugar, a pesar de que no tienen el conocimiento de que el verbo se conjuga. Sí. Pero inventan ciertas palabras para que nosotros podamos entender lo que ellos quieren decir. Lo que nos quieren decir. Que allí también entra otra teoría, que en este caso sería la sociocultural, que fue por Levi-Vygotsky, que destaca la importancia de la interacción social del desarrollo del lenguaje. O sea, que el niño, él viene siendo, como quien dice, el inicio de la teoría que hablamos anteriormente. Que a pesar de que son épocas totalmente diferentes, él está diciendo que el niño aprende las palabras por asociación cultural. Correcto. O sea, el entorno que lo rodea es lo que hace de que él haga que conjugue palabras, aunque él no sepa cómo conjugarlo. En este caso, el niño, porque dice ponió, porque él escucha que el mamá, papá... Que mira, pon eso ahí. Mira, pon eso ya. Oye, mira, ¿te acuerdas cuando yo puse eso ahí? Entonces él ya sabe que eso es un verbo de, digamos, colocar algo. Pero no se recuerda ni sabe que hay otro verbo similar que es colocar. Entonces él asocia, bueno, pero si ella puso, si él lo puso, como lo digo, puede decir ponió, y es totalmente válido. Porque lo que estábamos hablando en el episodio anterior es que, digamos que por los temas de cómo digamos, se altera un dialecto, dependiendo de lo que es en la zona. Nadie está hablando de forma incorrecta. Nadie habla mal. Nadie habla mal, solamente sociocultural. Exacto. Y allí sí entra la otra teoría, que es la teoría cognitiva, que viene siendo Jean Piaget, que nosotros nos casamos con Jean Piaget. Sí. En este caso, él enfatiza que el lenguaje se desarrolla para cumplir funciones comunicativas dentro de un contexto social. Pero a su vez, él demuestra en su teoría de que todas estas que hemos hablado anteriormente se comunican. Se relacionan, y es que tiene todo el sentido del mundo, porque cuando nosotros tenemos un pequeño, y que nos damos cuenta de como los ejemplos que le hemos dado, de que ellos asocian las primeras palabras que ellos dicen por repetición, por imitación. Ya cuando van avanzando, ellos van modificando porque no saben, pero ellos se quieren comunicar. Y entonces también lo que tienen alrededor lo van repitiendo. Entonces es como que un ciclo de que todas estas teorías son totalmente válidas, no te puedes casar con una porque las tres están demostradas. En lo que es y las tres están dentro del desarrollo cognitivo de un niño. Y que esto también se puede demostrar directamente a los niños que tienen padres sordomudos. Correcto. Pero ellos hablan y ellos escuchan. O sea, no nacieron con la misma condición. En este caso, cuando los niños nacieron de padres sordomudos, ¿cómo aprenden el habla? O sea, están en el entorno que los rodea, cómo se comunican los padres, porque él tiene que adoptar un lenguaje que no es totalmente fácil, que sería el lenguaje de señas para poder comunicarse con sus padres. Correcto. O sea, se sigue comunicando de diferentes formas, pero se sigue comunicando. Y con su entorno social él aprende a cómo hablar y cómo decir las palabras por lo que escucha alrededor. Correcto. Por mucho que un niño esté alejado de una sociedad, de alguna u otra manera va a tener contacto con otro tipo de personas, de otro tipo de niños que los van a ayudar a asociar sonidos para ellos poder hablar. Correcto. O aún cuando sus padres no hablan. O en este caso no escuchan. O el caso de los que son sordos pero no son mudos. De alguna otra manera ellos aprenden a hablar y dicen el sonido. Correcto. O sea, se esfuerzan para expresar su necesidad de lo que ellos quieren. O sea, en este caso su necesidad de comunicación con el entorno. Porque nosotros somos seres sociales. Sí, nuestra necesidad de comunicarnos desde el principio, lo estábamos mencionando antes, de que cuando un niño nace, no todos los llantos son iguales. El llanto de hambre, el llanto de molesto, el llanto de dolor no es el mismo. Entonces nosotros, digamos, como somos seres ¿cómo es que se dice eso? Autodidactas, ¿es que se dice? Autodidactas, que nosotros tenemos como que ese esfuerzo propio de querer aprender y adoptar, digamos, lo que está a nuestro alrededor. Querer informar. En este caso el niño no tiene la capacidad física
para cubrir sus propias necesidades, entonces explica o intenta expresar lo que necesitas. Oye, me duele, oye, tengo hambre, oye, Correcto. tengo sueño, pero no quiero, estoy molesto. Porque ellos de alguna u otra manera, como todo bebé, también luchan con el sueño, como decimos nosotros aquí en Claro. Venezuela. Luchan con el sueño. Tienen tantos sueños, pero no quieren dormir. Y el llanto es totalmente distinto a cuando tengo hambre, mamá, o me siento mal, me duele algo, o simplemente quiero estar contigo. Sí, son cosas totalmente diferentes, pero a la vez se conjugan, como lo hemos dicho antes. Según la Y necesidad que quieren sí, expresar. según la necesidad. Y digamos que saber este contenido nos ayuda bastante a nosotros como futuros docentes al entender por qué proceso van los niños. ¿Por qué etapa? Porque, digamos, Pablo era Piaget que los niños, o digamos, el desarrollo humano viene por etapas, Yo creo que tiene que por etapa que de son 4 0 etapas, a a 3, tantos de 3 años. años, ¿sabes? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, él está en esta etapa, ¿verdad? Él debería estar haciendo esto, diciendo esto, debe estar gateando, debe estar, todo va por una etapa y él habla desde el primer añito. Ellos lo van desarrollando, pero ellos desde la barriga están escuchando. Porque a la hora de nacer, ojo, ellos reconocen las voces. Se reconoce la voz de quiénes los rodea, de quién habla. Correcto. O sea, como dijimos anteriormente, en este caso todas las teorías se comunican. Todas las Y es teorías se impresionante. relacionan y es algo que al verlo, no solamente en un niño, sino entre nosotros mismos, Correcto. cuando nosotros empezamos a hablar, cuando empezamos a Y uno caminar. no se da cuenta, porque uno te pones a pensar, mire, ¿cuándo yo empecé a hablar? ¿Y cuándo yo aprendí a decir esto? Nosotros no sabemos eso, sino que lo hacemos por inercia, porque es lo que digamos que nosotros necesitamos y nosotros nos autoexigimos para poder comunicar. Somos seres sociales. Entonces es impresionante cómo uno, mira, desarrolla eso, que primero tú hablas y después lees. Y mira, por lo último escribes, porque tú tienes que saber cómo suena, cómo se escucha, o sea, cómo se escucha, cómo suena, para poder escribirlo. Entonces es un tema, mira, totalmente extenso que seguirá, porque ya hablamos del primer episodio de lo que es el dialecto, de cómo las palabras varían dependiendo de la zona. Acá estamos hablando de cuál es el significado de las palabras y cómo nosotros adquirimos el lenguaje. Ya el siguiente tema es cómo suenan las palabras, como tal, lo que es fonética, y otra palabra ahí que no me acuerdo que es foto. Es complejo, de verdad, el estudiar cómo nosotros nos comunicamos, a pesar de que eso lo utilizamos en el día a día, es un tema muy profundo y muy gramatical. Porque como lo estaba diciendo anteriormente en el otro video, que, ok, nosotros sabemos decir una oración, pero nosotros sabemos que hay un sujeto como en 4º grado. Sabemos que es un verbo en 3er grado. Y entonces ahí es donde tú te dices, oye, es verdad que hay una palabra de acción, una palabra de acompañamiento, una palabra para conectarlo. Entonces es un tema bastante extenso que nosotros estaremos tocando más adelante. Exacto. Espero que haya podido entender o nosotros no pudimos Nos haya, expresar correcto. el contenido de tal manera que ustedes lo entiendan de una manera sencilla. Porque Y didáctica también, que sea, digamos, agradable lo que es al auditivo, porque igual nos están viendo, nos están escuchando, que sea sencillo de procesar la información, porque a nosotros nos costó bastante. Y que a pesar de que son palabras complejas y que tal vez nosotros lo pudimos haber escuchado, no es lo que creíamos que realmente es. Entonces, y de eso trata lo que estamos hablando. Es muy agradable que uno pueda adquirir conocimiento y poder transmitirlo de manera sencilla. Y de una manera muy natural, porque también a pesar de que nosotros estamos educando, nosotros también nos estamos educando al investigar y al manejar estos temas a profundidad para nosotros en un futuro y no tan lejano, de nosotros poder explicarlo, para que no sea tan engorroso, porque de verdad que es un tema que, mira, tapa neuronas y no vamos por lo complicado. Entonces esperemos que les haya gustado, le dan like, compartir, comentar. Y bueno, espero les haya gustado este podcast que se llama Gozando un Pullero, episodio 2, próximamente 3. Hasta luego.